Como no tenemos mucho tiempo, en vez de leer esta conferencia en inglés, que fue escrita y concebida en inglés y habría que traducirla al portugués, yo la voy a leer en español. Así que voy a luchar por traducirla yo al español. Despacito. El objetivo de esta conferencia es el siguiente. Cuando pensamos en reformas radicales de la Iglesia en el siglo XVI, hablamos Lutero, Calvino, Zwinglio. Pero esta conferencia es una propuesta de reforma radical de la Iglesia cristiana, y esa propuesta de reforma radical nació en estas tierras que hoy llamamos América Latina. Mi conferencia se llama Una propuesta radical y profética de reforma radical de la Iglesia. La última palabra de Bartolomé de las Casas. En 1566, después de 5 décadas de esfuerzos intensos por influir y configurar la política del Estado y la Iglesia españolas respecto a las Américas, décadas en las cuales las Casas había redactado innumerables textos históricos, tratados teológicos, homilías proféticas, utopías políticas y visiones apocalípticas. Esa persona, Bartolomé de las Casas, sabe muy bien que el final de su vida se acerca. Ya es una persona octogenaria y su salud es muy frágil. El final de su vida para él quizás también podía ser el final de su gran ilusión profética de configurar un imperio cristiano y justo en el Nuevo Mundo. Cuando un ser humano ha dedicado 5 décadas para lograr eso y llega al final de su vida y se da cuenta que todavía lo que existe en las Américas es la explotación inmisericordia de los habitantes nativos y sabe que su vida se acaba, podría ser el momento de la inmensa tragedia personal, de la profunda tristeza. Pero no así con las Casas. Las Casas es de los que cuando va a morir, muere peleando, muere como un profeta de Dios. Y acercándose a ese momento, sabe lo siguiente. Bartolomé de las Casas lleva varias décadas escribiendo la obra que sería la más leída en el futuro de él, la historia de las Indias. Esa historia de las Indias, como se llama hoy en español, History of the Indies en inglés, es el esfuerzo de las Casas de escribir desde una perspectiva profética la historia de los intentos españoles de conquistar y cristianizar los pueblos y comunidades nativas indígenas de lo que hoy llamamos América Latina. En ese libro, La historia de las Indias, que Bartolomé de las Casas sabe cuando va a morir, que en España no se va a permitir su publicación, que bajo el reino de Felipe II esa obra no podrá publicarse. Y él en su testamento entrega el manuscrito a un monasterio de San Gregorio en Valladolid, y le pide a esos monjes preserven ese manuscrito por si acaso un día se puede publicar y los españoles pueden decir, ay Dios mío,
¿qué hicimos? ¿Qué injusticia cometemos? Y quizá incluso, dice Bartolomé Las Casas en su testamento, quizá cuando venga el juicio final de las naciones, Mateo 25, cuando venga el juicio final de las naciones y se vaya a juzgar a España, Dios leerá parte, exacto, Dios leerá parte de esa historia de las Indias en el juicio de España. Fíjense la preocupación de Bartolomé Las Casas. Es como el profeta Jeremías que se preocupa por el posible castigo divino de Israel, no de otras naciones, de Israel. Ese es Bartolomé Las Casas. En ese libro, Historia de las Indias, Bartolomé Las Casas intenta varias cosas. Dicho de paso, la historia de las Indias no se publicó sino hasta el siglo XIX. O sea, muere Las Casas en 1566 y solo 3 siglos después se permitirá en España la publicación de la historia de las Indias. 3 siglos. En esa historia de las Indias, él intenta lo siguiente: decirle a los lectores la paradoja, la contradicción entre el objetivo de cristianizar, de convertir a los nativos y la explotación que esos nativos sufren a manos de los españoles. Segundo, intenta Las Casas refutar a otros historiadores, Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco López de Gómara, que han estado escribiendo libros para enaltecer, glorificar, alabar la conquista de las Indias, la conquista de América. Es el historiador profético que quiere refutar a los historiadores que sencillamente alaban al imperio. Tercero, y este es el punto central de la historia de las Indias, proclamar la plena humanidad de los seres que encontraron los españoles en estas tierras. Y ya que estamos en Brasil, también los portugueses. La plena equidad en la humanidad de los pueblos nativos. Hay una frase en la historia de las Indias que se repite continuamente: todos los pueblos son humanos. La equidad en la humanidad entre los españoles y los nativos. Cuarto, expresar la angustia y la agonía de alguien que llegó en 1502 a esta tierra y durante décadas se dedicó a promover la conversión pacífica y el bienestar de los pueblos nativos. 1502, 1566, 64 años después dice: ¡ay, Dios mío! La historia de las Indias contiene el registro, el primer registro de un sermón predicado en estas tierras. No digo el primer sermón predicado, sino el primer sermón registrado, es decir, que tenemos el manuscrito. Las Casas estaba allí en el momento que se predicó. El 4º domingo de Adviento de 1511, un sacerdote dominico, Antonio de Montesinos, un sacerdote dominicano, frente a los gobernadores, frente a los líderes de lo que en 1511 se conocía. Acuérdense, en 1511 todavía no está México, todavía no está Perú. 1511 dice Antonio Montesinos, comenzando leyendo el texto: la voz que clama en el desierto. Y dice lo siguiente, lo dice a las autoridades españolas allí presentes:
ustedes están en pecado mortal. ¿Ustedes se imaginan eso? Que está allí Diego Colón, están las autoridades españolas y Montesino comienza, ustedes están en pecado mortal por la crueldad y la tiranía con que aplican a esta gente inocente. Díganme, ¿qué derecho y qué justicia, bajo qué derecho y qué justicia mantienen a estos nativos en tal servidumbre? ¿Qué autoridad tienen ustedes para declararle la guerra a los que no quieren ser siervos? ¿Por qué los mantienen tan oprimidos? ¿Acaso no son estos seres también humanos? Ciertamente, miren lo que le dice Antonio Montesino y lo registra las casas, no solamente en escrito, sino que lo va registrando internamente. Les aseguro que lo que han hecho, ustedes no podrán ser salvados. La salvación de ustedes es inferior a la de los moros y los turcos. ¿Saben lo que es decirle en la España del siglo XVI? Ustedes son peores que los moros y los turcos. Eso es el insulto mayor. Yo no sé cuál es el insulto mayor en Brasil. Si decirle ustedes son portugueses, no sé. Pero eliminen eso. Pero decirle a un español, ustedes son peores que los moros y turcos, es el peor de los insultos. Durante los últimos años de las casas, estamos 1565, 1566, las casas dicen, yo no escogí ser quien soy. Fue Dios quien me ordenó ser el profeta de mi patria. Fíjense que las casas se interpreta a sí mismo como los profetas del Antiguo Testamento, que dice, pero yo no, yo estoy aquí porque Dios dijo, oye, vas a ser profeta, punto. Así dice las casas. Y dice las casas, ¿por qué? ¿Cuál es la experiencia dramática? La experiencia dramática es doble. Por un lado, las casas, lee la Biblia y encuentra varios pasajes que lo conmueven, entre ellos uno, en Eclesiástico 34, 20 a 21, uno de los deuterocanónicos, que estaba en nuestra Biblia española y portuguesa hasta que en el siglo XIX los eliminaron. Dice, ofrecer un sacrificio tomando las posesiones del pueblo es como matar al hijo de alguien frente a los ojos de su padre. El pan es vida de los necesitados y quitarle el pan es un asesinato. Ese es el elemento bíblico, que como San Agustín, que leyó una vez una parte de la Biblia y dijo, oh Dios mío. Y esa lectura de la Biblia se metió dentro de San Agustín. La lectura de ese pasaje se le mete dentro a Bartolomé Las Casas. Lo va transformando. Pero hay otra cosa más. Él mira, ve, mira y ve. Y de pronto dice algo. ¿Qué está sucediendo allí? Lo que está sucediendo es que Jesucristo está siendo azotado, maltratado, abofeteado, insultado y crucificado en innumerables cuerpos de nativos. Eso es un pasaje de la historia de las Indias, un texto de historia de las Indias. De pronto, cuando Bartolomé Las Casas ve a un indígena azotado o maltratado o explotado, a quien ve es a Jesucristo. Entonces, Las Casas hace lo siguiente. Escribe dos documentos. Un documento va dirigido al Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el gobierno de las Indias de América. Es el organismo nombrado por el monarca para regir las tierras que se van conquistando. Entonces le dice en 1525 una carta formal y el tono es típico de Las Casas, fuerte.
Dice, ustedes no están cumpliendo con el deber que les ha encomendado la cristiandad. El deber es promover el cristianismo pacíficamente y exaltar la humanidad de esos seres que hemos encontrado. Ustedes debían ser los protectores de esos pueblos, pero se han convertido en los protectores de los explotadores de esos pueblos. Por lo tanto, tienen que cambiar la política totalmente. El asunto no es solo político y económico. Para las casas, en ese documento del Consejo de los Indias, acuérdense, él no es un político, es un obispo, es un sacerdote dominico. Le dice lo siguiente: a lo mejor nuestra ida a esas tierras es la señal del acercamiento del fin de los tiempos. Acuérdense, a veces se interpretaba la Biblia de que el fin de la historia será cuando toda la tierra haya recibido la predicación de Jesucristo. Pero a lo mejor, le dice al Consejo de India, ese fin de los tiempos, que es una gracia concedida a España a la predicación, se puede convertir en el castigo divino a España por maltratar y explotar a esas personas que debía convertir al Evangelio. Fíjense, la preocupación de Bartolomé de las Casas es: España será condenada al final de la historia. O sea, la preocupación en ese momento no es únicamente la salvación de los indígenas, de los nativos, es la salvación de su patria, de España. Es un profeta para España. Y entonces le termina la carta al Consejo de India con 8 planteamientos. Imagínense que ustedes hayan sido miembros del Consejo de India y oyen estos 8 mandamientos. Primero, todas las guerras que hemos llamado conquistas han sido y son injustas y tiránicas. Todas, no dice algunas, dice todas las guerras que hemos hecho en las Indias han sido injustas y tiránicas. Segundo, hemos usurpado ilegalmente todos los reinos de las Indias. Tercero, todas las encomiendas, la encomienda era el sistema servil de trabajo. Todas las encomiendas son tiránicas. Cuarto, todos los que poseen encomienda o ayudan a otros a poseerlos están en pecado mortal. Quinto, el rey no tiene derecho alguno. El rey no tiene derecho alguno para justificar las conquistas ni las encomiendas. Sexto, todas las ganancias y riquezas obtenidas en las Indias deben ser consideradas como robos. Séptimo, la culpabilidad de la complicidad le corresponde a todo el que haya participado en ese proceso. Octavo, las comunidades nativas tienen pleno derecho a hacernos la guerra hasta borrarnos de la faz de la tierra. Claro, no tienen el poder, pero tienen el derecho. Están justificadas todas las guerras de los pueblos nativos contra nosotros. Todo eso se lo escribe Bartolomé de las Casas al Consejo de Indias. Imagínense la escena. Las Casas está enfermo, así que no va. 3 sacerdotes hablan por él. Los miembros del consejo escuchan, oyen, y lo que se dice es: archivan el documento de las casas. Por suerte lo archivaron porque entonces nosotros lo tenemos. Pero obviamente no actuaron de acuerdo al documento.
Bien, eso es 1525. 1526 las casas hace otra cosa. Le escribe una carta al nuevo Papa, Pío V. La casa está entusiasmado porque ese Papa es nuevo, es dominico, y dice, ay, a lo mejor. Eso de que un obispo, sacerdote, le escriba una carta al Papa, a nosotros nos parece normal, ¿verdad? Sí, eso lo hacen continuamente los sacerdotes y los obispos. En el siglo XVI en España había un acuerdo entre la corona y el papado. Ese acuerdo viene desde los tiempos de Alejandro VI, el Papa, fines del siglo XV, principio del siglo XVI, y el listísimo rey Fernando V, esposo de Isabel, Fernando V, de que ningún obispo sacerdote escribiría directamente al Papa, sino tenía que presentar cualquier posible carta al Consejo de Indias, y si el Consejo de Indias lo aprobaba, entonces podía ser. Las casas, eso se llamaba el pase regio, es decir, la corona, mediante el organismo Consejo de Indias, aprobaba cualquier comunicación de un líder eclesiástico al Papa. Las casas no le hace caso a esa prohibición. Es un profeta, está a punto de morir, ¿qué caso le va a hacer? Y le escribe directamente al Papa, directamente. Déjenme acortar esto para poder tener una discusión. Muy bien. ¿Qué le dice Bartolomé de las Casas al Papa? Le dice lo siguiente. Las cosas que son necesarias para la manera correcta de predicar el Evangelio a los gentiles, a los nativos, ya lo he declarado en un libro que le envío a su santidad, su beatitud. Libro que lo envío para que ver si usted le da a él la aprobación papal. O sea, las casas ha escrito un libro. De ese libro se ha recuperado nada más que la mitad del libro y es así. Se llama Del único modo de predicar el Evangelio. Ese libro se encontró, la mitad del libro en un manuscrito en la biblioteca de París a mediados del siglo XX y se publicó por primera vez en México. Le dice al Papa, léete este libro para que sepa cómo debe predicarse el Evangelio a los pueblos nativos. Ese es el primer planteamiento. Hay una ilusión aquí de las papas, de las casas, una ilusión. Y es que el Papa, al leer su libro, va a decir, oh Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y va a transformar, a hacer una reforma radical de la cristiandad, en su momento católica, en lo que llamamos hoy las Américas o América Latina. O sea, lo que está proponiendo las casas en 1526 es una reforma radical de la iglesia, distinta a la reforma que conocemos tradicionalmente. ¿Qué le plantea él? Estoy acortando esto. Le dice al Papa lo siguiente, empieza de esta manera. Para que no se oculte la verdad de lo que está aconteciendo. Porque esa verdad que está aconteciendo puede conducir a la condena y la destrucción de la iglesia. Fíjense.
al Consejo de Indias, él le ha escrito una carta diciendo, o cambian la política con las comunidades nativas, o España puede ser condenada en el fin de los tiempos. Pero ahora le dice al Papa, o se cambia la manera como la Iglesia funciona en las Américas, en las Indias, o la Iglesia puede ser también condenada al final de los tiempos. ¡Wow! Y eso lo dice un obispo al Papa. Bien. ¿Qué entonces recomienda él que haga? Le dice al Papa lo siguiente: usa tu poder y escribe unos documentos declarando anatema a cierta gente. Eso no era nada extraño para los papas. El decir, tal persona o tales personas son anatemas, están condenados. ¿Quiénes deben ser condenados? Primero, aquellos todos que digan que se puede hacer guerra contra los pueblos que sean idólatras. Ese asunto lo discutimos hace poco aquí, en este encuentro. La idolatría fue el argumento utilizado por Hernán Cortés para atacar la capital del pueblo azteca. Dice Hernán Cortés, como son idólatras, la idolatría es una ofensa contra Dios, vamos contra ellos. Y dice la casa al Papa, declara excomulgado y anatema a todo al que haga el planteamiento que la idolatría de un pueblo justifica la guerra para someterlo. Juan Ginés de Sepúlveda se mencionó aquí, lo mencionó Lauri. Juan Ginés de Sepúlveda, en su obra, decía que la idolatría llevaba a muchos de los pueblos nativos al canibalismo, a distintos pecados, incluyendo, dicho sea paso, la sodomía. También en el siglo XVI la sodomía era un objeto de discusión. Y le dice al Papa, además de eso, declara anatema y condenados a todo aquel que diga que esos pueblos no están a nuestra altura, que son salvajes, que no tienen la inteligencia, que no tienen la capacidad que nosotros tenemos racionalmente, sino ellos son tan racionales como nosotros. Y eso es importante que el Papa se lo diga a todos los miembros de la Iglesia, a todos los obispos y a todos los sacerdotes. Naturalmente, aquí discutimos hace poco en uno de los paneles cómo la política de Aristóteles se justificaba en el siglo XVI la conquista de esos pueblos porque supuestamente eran bárbaros. El término bárbaro se encuentra en Francisco de Vitoria, se encuentra en Juan Ginés de Sepúlveda, se encuentra en José de Acosta, se encuentra en muchos otros personas que describen a los nativos de aquí. Fíjense el tipo de petición que está haciendo las casas. Y las casas, por lo tanto, pide al Papa que ilegalice que declare ilegal desde el punto de vista cristiano. Lo mismo que le pidió al Consejo de Indias, pero Consejo de Indias política, al Papa de una perspectiva religiosa, que condene todas las guerras por la supuesta idolatría y que declare la igualdad de la racionalidad y los derechos humanos de los nativos. Luego hace 3 nuevas peticiones al Papa. Le dice al Papa lo siguiente: ordénale a los obispos, a todos los obispos que están en esa tierra, que un deber fundamental de ellos es la defensa de las comunidades nativas,
que incluso ellos deben convertirse en un muro protector, no el muro de Donald Trump, que es de exclusión, sino un muro protector de las comunidades nativas. Son sacerdotes en gran mayoría españoles y los obispos españoles, y le pide a esos obispos españoles y sacerdotes españoles que defiendan a los nativos, dando incluso su vida, estando dispuestos a derramar su sangre, de las explotaciones y guerras y conquistas que hacen los españoles. Es una petición extraordinaria. Que el obispo tenga como responsabilidad la defensa de los nativos. Que estén dispuestos al martirio. Y lo dice así, que sigan por la ley natural y divina del episcopado, de incluso incurrir en martirio por la defensa de los nativos. Segunda petición al Papa. Que le ordene a los obispos aprender la lengua de los nativos. Fíjense, cuando hablamos de la iglesia española en las Américas durante el siglo XVI, están los obispos, los sacerdotes, y están los frailes, los religiosos. Los frailes en general trataban de aprender la lengua de las comunidades nativas. Trataban de aprenderla y poder comunicarse. En general, dice las casas, los obispos no lo hacen. Y se crea una distancia entre la iglesia institucional y las comunidades autóctonas. No se trata aquí solamente de predicar el evangelio en las lenguas nativas, que sí es importante, pero también del respeto a la identidad lingüística y cultural de las comunidades de estas tierras. Eso es lo que está involucrado en esa petición. Tercero, en 1566 ya las incipientes iglesias en estas tierras comenzaban a florecer institucionalmente en términos de edificios, de adquisición de tierras, de servidumbre. Y dice las casas, inmenso escándalo y detrimento a nuestra sagrada religión es que en tal lugar los obispos y los sacerdotes se están enriqueciendo y a veces viven suntuosamente, mientras que sus recientemente convertidos viven en tan gran e increíble pobreza. Fíjense, dice, hay una contradicción entre la riqueza de los episcopados y los sacerdotes y la pobreza en que se han sometido a los nativos. Por lo tanto, yo humildemente le solicito al Papa, a su santidad, dice la casa, humildemente le solicito a su santidad, que declare a todos esos ministros, obispos, el deber de restituir esas riquezas, esos bienes adquiridos a las comunidades nativas que ahora viven en miseria. Fíjense qué carta le envía las casas al Papa. Al Consejo de India le escribe una carta, un año antes de morir, diciendo, tienen que cambiar.
radicalmente la política de España en esas nuestras Indias. Y al Papa le dice, tienen que cambiar, tiene que haber una reforma radical, que no se justifique de ninguna manera las conquistas llevadas a cabo, por ninguna de las razones que se está dando, que supuestamente son idólatras, que supuestamente son salvajes, que supuestamente hacen esto, que supuestamente lo otro. No, son seres humanos tan racionales como nosotros. Tienen que aprender en nuestra iglesia, en nuestras iglesias la lengua y la cultura de esos pueblos. Y tercero, todas las riquezas habidas hay que devolvérselo. Desde su primera homilía, el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto de 1514, primera homilía rebelde, la primera homilía profética, hasta esta carta al Papa, esa ha sido la vida de Bartolomé de las Casas. Y al final de su tiempo, todos tenemos un final de los tiempos, ¿verdad? Perdónenme si no se habían dado cuenta, pero ustedes también tendrán un final de sus vidas. Y entonces se harán la pregunta, ¿mi vida valió la pena? ¿He sido realmente un cero a la izquierda o ha tenido algún tipo de significado? Las Casas, obispo, sacerdote dominico, oficialmente nombrado protector y defensor de las comunidades nativas. Eso fue un título que la corona de Carlos V le dio. En una cama de enfermo en el monasterio de Atocha, un lindo lugar en España, en Madrid. Allí escribe esas dos cartas al Consejo de Indias a reformar y a la Iglesia. Lo que quiero es plantear, y con eso termino, he ido reduciendo, que esto es una propuesta de reforma radical de la Iglesia. Es distinta a la propuesta de reforma radical que estamos celebrando aquí y a la que muchos de nosotros pertenecemos. Pero es una propuesta de reforma radical que tiene que ver con nuestras tierras y nuestras comunidades nativas. Solo entonces, tras escribir esas dos cartas, puede Bartolomé de las Casas hacer lo que espero todos podamos hacer. Finalmente, morir en paz. Muchas gracias.